Si no entienden, no. No mientan. Bueno, Listo, Bueno, estoy grabando. Nací. ay, Nashi. entonces, unidad uno, empezamos con proposición. ¿Qué es una proposición? Según Wikipedia, lo que dice acá. En filosofía y lógica, el término proposición se usa para referirse a entidades portadoras de los valores de verdad, objeto de creencia y actitud proposicionales, y el significado de las oraciones declarativas anunciativas como el sol es una estrella. Bueno, cualquier tipo de oración que se pueda afirmar o negar, básicamente. Igual, acá esto no es lo importante porque acá de las proposiciones lo que es importante son los símbolos que después se utilizan para representar simbólicamente. Porque en realidad creo que esto nos toman como un punto eh, para, porque por ejemplo en el último parcial no a mí por ejemplo no me pidieron nada de práctica de esto, sino preguntas de teoría más que nada. Entonces no sé si la práctica es muy importante. Igual tienen que saber, por si les quedan a pedir. Entonces, acá otra cosa que explica, que esto es medio, no es muy importante, que es que siempre para simbolizar una proposición se simboliza con una letra minúscula y se suele empezar desde la P, o sea, del alfabeto de la P en adelante. Y bueno, y acá explica los ejemplos de qué es y qué no es una proposición. Por ejemplo, esto, el valor del dólar para la convertibilidad es de 137 pesos. Como esto puede ser verdad o mentira, o sea, se puede afirmar o negar, es una proposición. Pero, por ejemplo, una pregunta no es. Después esto, el índice de precio del consumidor subió un 1,9% durante el mes de mayo de 2020 en la región del noreste argentino. Esto también se puede afirmar o negar, entonces es. Y esto es una exclamación, por ejemplo, organicen su tiempo de estudio, no es una proposición. Entonces, acá, por ejemplo, dice, eh, simboliza con la P, y ahí pone el valor del dólar para lo convertirá de 137 pesos. Si esto fuera cierto, se escribiría simbólicamente así, la respuesta. O sea, la B de valor de verdad, entre paréntesis, la letra de la proposición de la que ustedes están hablando, y es igual a si es verdadero o falso. Teniendo en cuenta supuestamente que esto es verdadero, bueno, ponen verdadero. Después, Q. Ahí está la otra proposición. El índice de precio, ta, 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 lo mismo. Esto supuestamente, según el ejemplo, es falso. Entonces escribe el valor de verdad de Q es igual a falso. Y entonces acá hay como una fórmula que dice que cada proposición va a tener solo dos valores de verdad. O hace verdad o hace mentira. Entonces, la fórmula sería 2 elevado a n. Y n va a ser la cantidad de proposiciones que tiene lo que sea que ustedes están sacando. Entonces van a tener la cantidad de combinaciones de valores de verdad que van a tener. Que esto se entiende más con la tabla. Eh, bueno, y acá empiezan las operaciones. La más fácil es la negación, que simbólicamente es la cagadita esta que no sé cómo se le llama. El cosito de la ñ, como decirlo. Bueno, esto en forma simbólica y en lenguaje coloquial, porque si le llega a tomar, por ejemplo, de pasar de texto a, lenguaje simbólico, van a tener que interpretar lo que lea el texto que si va a una otra cosa. Entonces, si, en el lenguaje coloquial, la negación se representa con un no, no es cierto que, bueno, cualquier tipo de negación se nos da cuenta. Y acá muestra el ejemplo. Entonces acá, por ejemplo, la P del valor del dólar es de 137 pesos y si la negación de P va a ser el valor del dólar para la convertibilidad y cuando esté por afirmar se le pone el no. Entonces el valor del dólar para la convertibilidad no es de 137 pesos. Y siempre el valor de verdad de la negación de una proposición va a ser el opuesto al que tenía esa proposición. Entonces, si P arriba no dijo que era verdadero, entonces la negación de P va a ser falso. Siempre va a ser lo contrario.
Bueno, y acá explica. Entonces, P era verdadero y si P es verdadero, no P es falso. Si P es falso, no P es verdadero. Fácil. Después está la conjunción. La conjunción se presenta con este cosito, el que se suele poner para escribir un número elevado, por ejemplo. Y en lenguaje coloquial se suele escribir, suele aparecer como y, pero, sin embargo, bueno. Entonces lo mismo acá, por ejemplo. Acá une la P y la Q. Teníamos que P era el valor del dólar para y Q era el índice de precio. Bueno, cuando pongan P y Q, va a escribir los dos unidos por una de estas tres palabras. Entonces, el valor del dólar para la comunidad de 137 pesos, pero el índice de precio del consumidor subió uno, bueno, ta, ta, ta. Y el valor de verdad va a ser, dependiendo de el valor que tengan las dos proposiciones. Y para eso están las tablas. Acá empieza a aparecer las tablas. Entonces, la única forma de que el valor de verdad de una conjunción sea verdadero es que las dos proposiciones que tenga esa conjunción sean verdaderas. Si una nomás de las dos, cualquiera, es falsa o las dos, va a ser falso. Bueno, eso. Después de la disyunción incluyente, que es con la B corta de esta rama. Y en lenguaje coloquial se expresa con la O. Entonces, acá por ejemplo dice P, el perro se cayó por la escalera, o Q, el perro bajó por la escalera. Entonces, P o Q va a ser el perro se cayó o bajó por la escalera. Y acá, en la disyunción incluyente, lo que cambia es que va a ser verdadero siempre que cualquiera de las dos proposiciones, al menos una de las dos, sea verdadera. Porque la única forma de que sea falsa es que las dos sean falsas. Por ejemplo, acá verdadero, las dos son verdaderas, es verdadero. Si la P es verdadera, es verdadero. Y si la Q es verdadera, es verdadero. Porque puede pasar una de las cosas, o sea, puede ser verdad una de las proposiciones o las dos a la vez. Y después de la disyunción excluyente, que es la B también, pero con una barrita abajo. Y coloquialmente es la O de vuelta, pero con una tilde. Entonces acá, por ejemplo, P y Q. P es el gasto del supermercado, la abonaré con un cheque, y Q, el gasto del supermercado, la abonaré con tarjeta de crédito. Entonces acá escribe gasto, bueno, o con tarjeta de crédito. Entonces la diferencia entre excluyente e incluyente es que la incluyente podía ser una o las dos a la vez, pero en la excluyente sí o sí solo tiene que ser una de las dos, porque no puede ser las dos a la vez. Porque, por ejemplo, en esto, no puedo abonar con un cheque y también en tarjeta de crédito, o uno u otro. Entonces, acá está la tabla. El valor de verdad va a ser verdadero solo si tienen las proporciones valores distintos. O sea, si tienen valores iguales, ya sería falso. Por ejemplo, acá los dos son verdaderos, es falso. Los dos son falsos, es falso. Solo es verdadero si uno es verdadero y el otro es falso. Bueno, y después de las implicaciones. La implicación simple es la flechita esta que apunta solo para la derecha. Y coloquialmente se escribe con un sí y después de una parte del texto, entonces. O sea, es como sí, ta, 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 entonces, ta, 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 ta. Bueno. Entonces, P, de acá de vuelta con el valor del dólar. P, el valor del dólar, bueno, esto. Y Q también, lo del índice del precio. Entonces, acá lo que dice es que Q, entonces P. Entonces, si el índice de precio del consumidor subió, ta, 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 esto, no sé si acá, bueno, pueden poner entonces, o creo que con una coma también. Acá, por ejemplo, le puso coma. Entonces, pues, ir entonces una coma. Acá le puso una coma. Y ahí escribe la otra proposición. El valor del dólar, ta, 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 ta. Y para que esto sea verdad, em,
Puede ser en todos los casos, salvo que la primera proposición sea verdadera y la última falsa. Acá le llaman, no sé si acá dice, creo que no. Pero le llamaban, esta es la última, le llaman consecuente y esta antecedente. Antecedente. No sé por qué, pero me suena raro. Pero sí, antecedente y consecuente. Entonces, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es la única forma de que la implicación sea falsa. En todo el otro caso va a ser siempre verdadero. Y por último, la doble implicación, que es la flechita mirando para los dos lados. Y coloquialmente va a aparecer sí y solo sí. Entonces, por ejemplo, acá dice P, apruebo la asignatura de álgebra, Q, obtengo como mínimo 6 en los parciales. Entonces, P, eh, sí, solo sí, Q, sería apruebo la asignatura de álgebra, sí, solo sí, obtengo como mínimo 6 en los parciales. Y acá la tabla va a ser verdadero siempre que sea igual los dos valores de verdad. Este va a ser lo contrario a la disyunción excluyente, que acá era verdadero solo si eran valores distintos. Bueno, acá es si son iguales. Porque esto, por ejemplo, creo que me habían preguntado en el parcial. Digo por si les preguntan en el horario cualquier cosa, si la disyunción excluyente es lo contrario a la doble implicación. Y es verdadero, sí, porque el otro es falso cuando son iguales y en la doble implicación es verdadero cuando los valores son iguales. Che, Agustín, antes de que siga, le digo que yo me voy retirando porque tengo varias cosas que hacer acá con mis primos. Ricardo, vos estás grabando, ¿no? Sí, bueno, bueno. Entonces me despido, gurizada, cualquier cosa, yo miro la grabación y estamos en contacto. Dale, dale. Dale, nos Nos vemos. vemos. Bueno, entonces, condiciones de suficiente. Bueno, hasta ahí creo que terminamos con las operaciones. ¿Te ahí vamos bien? ¿O quedó algo? ¿Rocío? Bueno, entonces, después está la condición necesaria y suficiente. Esto se usa para la implicación simple. Y acá lo que explica es que una de las dos, el antecedente o el consecuente, va a tener que tener una condición para la otra. Entonces, acá por ejemplo, si Javier causó una persona entrevista de trabajo, entonces lleva tiempo ahí. Acá, por ejemplo, P. P sería Javier causó una impresión en la entrevista de trabajo. Y Q sería que Javier llegó a tiempo a la entrevista. Entonces, acá, escribiendo de esa forma, sería, si Javier causó una impresión en la entrevista de trabajo, entonces lleva tiempo a ella. Y si cambian de orden las proposiciones, sería, si Javier llegó a tiempo a la entrevista de trabajo, entonces causó una impresión. Entonces acá lo que pregunta es cuál es condición suficiente y cuál necesaria, porque una de las dos proposiciones va a tener una condición para la otra. Entonces, por ejemplo, acá dice, P es condición suficiente para Q y Q es condición necesaria para P. ¿Por qué? Porque teniendo las dos proposiciones, si yo agarro solo P, que el P era Javier causó una persona en entrevista de trabajo, entonces con saber eso ya me es suficiente a mí para saber que llegó a tiempo. O sea, no llegó tarde porque causó una impresión. Entonces, y Q es condición necesaria, porque claro, para que haya causado buena impresión, aparte de otras cosas, una de ellas es que haya llegado a tiempo, si no, no va a causar una impresión. Y bueno, medio confuso, pero generalmente le suelen poner ejemplo tipo intuitivo, no le van a poner algo muy complicado. Pero eso, o sea, una va a ser condición suficiente y la otra va a ser necesaria.
y ustedes razonando van a saber cuál es cuál. Bueno, y acá, yo creo que ejercicio nomás, relación. Bueno, y acá hablan las doble implicaciones. Que si les preguntan en condición necesaria y suficiente en la doble implicación, ahí son las dos a la vez, porque es una doble implicación. Entonces acá P es condición suficiente para Q y Q es condición necesaria para P. Y acá al revés, porque es doble implicación. Por eso en realidad no se toma doble implicación, sino solo implicación simple. Bueno, y acá empiezan los razonamientos. Esto un poco más confuso, capaz. Primero, ¿qué es un razonamiento? El razonamiento se conforma por premisas y una conclusión. Las premisas van a estar unidas, acá simbólicamente, por conjunciones. Y todas las premisas van a estar en una implicación simple con la conclusión. Acá está la implicación simple con la conclusión. Entonces, ¿qué van a hacer las premisas o la conclusión? Van a ser proposiciones simples o compuestas, depende de lo que le quieran dar. O sea, la premisa uno puede ser P, entonces Q. Y la premisa 2 puede ser solo Q. Y la 3 puede ser R. Bueno, y así. Entonces acá, por ejemplo, explica un ejemplo. La premisa uno también le pueden dar por palabra, obviamente. Entonces, la premisa uno dice, asisto a la clase de álgebra. La 2 estudio álgebra como mínimo 1 hora al día. Y la 3 consulto las cuestiones que no entendí. Entonces, como conclusión, aprendo álgebra. Y la forma de razonamiento simbólicamente sería así. P1, conjunción P2, conjunción P3, todo eso entre paréntesis, en implicación simple con la C, que es la conclusión. Y bueno, y acá coloquialmente, ¿cómo se escribiría un razonamiento? Que se suele separar, bueno, acá no separamos, pero cuando toman ejercicios se separan con puntos seguidos. Así marcan bien cuál es cada premisa. Pero acá escriben todos juntos. Entonces, si asisto a las clases, estudio como mínimo 1 hora al día y consulto cuestiones que no entendía de esfera. Entonces, aprendo la asignatura. Bueno. El razonamiento deductivo. Esto es con lo que más se trabaja porque acá lo que dice el razonamiento deductivo es que, lógicamente, un razonamiento deductivo va a tener una conclusión verdadera solo si las premisas son verdaderas. O sea, no puede tener una conclusión de premisas falsas. Entonces, acá, partiendo de que si ustedes siempre van a partir, porque le van a preguntar la conclusión, entonces siempre que partan ustedes de premisas, o sea, siempre las premisas van a tomarlas como verdaderas, y ahí van a tener que decir si la conclusión va a ser verdadera. Si es falsa, entonces no es razonamiento deductivo válido. Y acá toman distintas operaciones para trabajar con eso. Son 4. Bueno, 5 en realidad, acá falta una. Em, Primero el silogismo hipotético. Acá, por ejemplo, la premisa uno es P, entonces Q. Y la premisa 2 es Q, entonces R. Y la conclusión que nos dan es P, entonces R. ¿Cómo sabemos que esto es verdadero? Bueno, con el silogismo hipotético nos dice que si yo tengo una de las premisas es una implicación simple y el consecuente de esa, que en este caso el consecuente de esta es Q, es el antecedente de la otra premisa,
donde tengo una implicación. O sea, para hacer el silogismo hipotético, sí o sí tengo que tener mínimo dos premisas con implicaciones simples. Y aparte de eso, el consecuente de una tiene que ser el antecedente de la otra. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá en esta Q está de consecuente y en la otra Q está de antecedente. Si esto se cumple, yo puedo decir que el antecedente de la primera, a la que yo le saqué el consecuente, va a ser el antecedente y como consecuente va a ir el consecuente de la segunda, donde yo le haya tomado el antecedente. Entonces sería R. Entonces la respuesta sería P, entonces R. Entonces esto sí sería verdadero, por ejemplo. Bueno, y acá explica con oraciones. Entonces P sería apruebo, eh, ciclo de nivelación, supongo, área matemática, y Q sería apruebo álgebra en el segundo cuatrimestre. Y R sería curso nada más en el primer cuatrimestre del año 2021. Entonces acá, la premisa 1 sería, si apruebo el ciclo de nivelación, entonces apruebo álgebra en el segundo cuatrimestre. La premisa 2 sería, si apruebo álgebra en el segundo cuatrimestre, entonces curso nomás en el primer cuatrimestre. Y la conclusión que quedaría sería, si apruebo el ciclo de nivelación en área matemática, entonces curso nada más en el primer cuatrimestre del año 2021. Y acá simbólicamente, ¿cómo quedaría? Que sería P entonces Q, con conjunción Q entonces R. Y todo eso en implicación a B entonces R. O sea, básicamente, para no se confundan mucho, es como que se le simplifica, o se le hace eso, pero bueno, para que me entiendan, el consecuente de uno con el antecedente del otro. Y quedarían los otros dos. ¿Este se entendió? Bueno. Después está el silogismo disyuntivo. Que este, como en el otro, para usar, teníamos que tener como mínimo dos implicaciones, o sea, dos premisas con una implicación en cada una. Acá, para poder utilizar este, tenemos que tener una disyunción. Entonces, ¿qué nos dice este? Que, por ejemplo, acá, la premisa 1 tenemos una disyunción incluyente. P o Q. Y en la 2 tenemos la negación de Q en este caso. Y como conclusión nos dice que es P. Bueno, ¿cómo sabemos que esto es verdad? Lo que nos dice el silogismo disyuntivo es que si yo tengo una disyunción en una premisa, en este caso la uno, y en otra premisa se me niega una de las dos proposiciones, en este caso se negó Q, pero también se puede negar P, por ejemplo, cualquiera de las dos. Pero si se niega, entonces como conclusión va a ser la otra, la que quede, la que no se negó. En este caso se negó Q, entonces la conclusión me toma P. Entonces esto sería verdadero. Sería un razonamiento deductivo válido. Bueno, y acá explica que P sería prueba álgebra, Q a prueba coas. Entonces, P1 sería prueba álgebra o coas, y después dice P2 no apruebo coas, entonces como conclusión apruebo álgebra. Pero es eso, o sea, si se niega una de las dos, y siempre hablando de una disyunción, claro, se niega una de las dos, entonces como conclusión va a quedar la que no se negó. ¿Se entendió? Bueno, bueno. Modus ponens. Acá tienen que acordarse porque estos solo no son como los otros más generales, sino que tienen una condición siempre. Primero, los dos modus que quedan tienen que tener mínimo una implicación simple. Y después de eso, primero vamos con el ponens. Acá, por ejemplo, tiene P1, una implicación entre P, entonces Q. Y como P2 me está afirmando P.
porque solo tengo P. Entonces esto me dice que como conclusión tengo Q nomás. Acá no puse un ejemplo, así que bueno, le explico nomás cómo sería. Entonces, si tienen una implicación y en otra premisa le está afirmando el antecedente, solo el antecedente. Acá si está Q, esto no sería válido. O sea, si acá me pone Q y acá tengo P, no sería válido. Entonces, ¿qué tiene el mouse pone? Solo si tengo una implicación y se me afirma el antecedente, yo puedo decir que mi conclusión va a ser el consecuente. Pero solo si pasa eso. Por eso se tiene que acordar porque por ahí como trampa le ponen acá la Q y ahí acá le ponen P. Ya le ponen ustedes mouse ponen, pero en realidad no es mouse ponen porque no se cumple. O sea, para el ponen solo se tiene que afirmar el antecedente en la implicación. Solo en ese caso se puede tomar como conclusión el consecuente. De nuevo ese. Bueno. Primero que se necesita una implicación. Partiendo de ahí. Vos sabiendo que tenés una implicación, vas a mirar en las otras premisas si una de esas te está afirmando el antecedente de esa implicación. En este caso, nuestro antecedente es la P. Entonces, para que yo pueda hacer esto, tengo que tener otra premisa que me afirme P. Acá está P2, que me afirma P. Cuando yo digo afirma P es que em, se cumple tal cual, o sea, es como copiar tal cual el antecedente. Porque, por ejemplo, si acá tengo negación de P y acá tengo negación de P, también yo tendría que decir se está afirmando, aunque haya una negación. Pero digo que se afirma porque se copia tal cual. Por ejemplo, si acá en el primero tengo negación de P y acá tengo P, ahí ya no se cumple, porque este sería la negación. Pero acá, por ejemplo, tengo los dos tal cual, tengo P y P. Bueno, entonces me está afirmando el antecedente de la implicación. Si yo noto que eso pasa, entonces yo puedo decir en esas dos premisas que la conclusión va a ser el consecuente de la implicación que tenía, que es Q. Porque como se me afirmó, entonces puedo usar el mouse pointer para decir que la conclusión de que me afirme el antecedente de la conclusión va a quedar el consecuente nomás. De vuelta sería como este, por ejemplo, que yo simplifico. Pero claro, simplifico solo si está adelante y son iguales. Si acá tengo Q, no puedo simplificar con este modo porque no funciona. Solo es con el antecedente. ¿Está bien? Bueno. Y después está el mouse tolerance. Que de vuelta, para hacer, primero tienen que ver si hay una implicación. Sabiendo que hay una implicación, acá P1 tiene una implicación, entonces Q, una vuelta. La otra, voy a tener que mirar si hay otra premisa que en este caso, en el tolerance, me niegue el consecuente. Y si encuentro, en este caso podemos tomar P2, que me está negando Q, si encuentro que me niega el consecuente, mi conclusión va a ser la negación de mi antecedente. Entonces acá yo tenía P, como conclusión me da que es no P. Y de vuelta como en el otro, solo se puede hacer si se cumple esto. O sea, si una de las premisas me niega el consecuente de la implicación. O sea, si esto me niega el antecedente, yo no puedo decir que es no Q. O sea, tengo que respetar siempre el orden. Es parecido al ponens, pero cambia unas cosas. ¿Por qué? Porque acá es con el consecuente y aparte es con negación, no es afirmación. Acá le afirmamos, o sea, tenemos que copiar tal cual. No, acá tiene que cambiar. O sea, por ejemplo, si yo tengo acá en Q, tengo no Q, para que esto se cumpla, en la premisa 2 tengo que tener solo Q, Q afirmativa. Porque tiene que ser siempre diferente, siempre tiene que ser la negación.
Entonces, si yo tengo eso, mi conclusión va a ser la negación del antecedente que tiene la implicación. Que acá era P, entonces queda no P. Si acá fuese no P, mi conclusión sería P. Siempre sería lo contrario. ¿Se entiende? Sí, yo entendí. Entra Isa. Dale. Bueno, y hasta ahí terminamos razonamiento. Ahora ya sería teoría de conjuntos. Aunque queda uno que no puso acá. Voy a ver si puedo explicar. Mm, Bueno, ahí más o menos se entiende. Bueno, y este es, falta poner el nombre, sería simplificación. Que este es el más fácil de todos. En este, por ejemplo, en una premisa, lo único que tienen que tener es una conjunción entre dos proposiciones. Conjunción, acuérdense que es este cosito. Bueno, entonces tienen P y Q. Cuando tienen esto, ustedes pueden tomar como conclusión cualquiera de las dos proposiciones, la que más les facilite la resolución del ejercicio. Por ejemplo, si en el ejercicio se está trabajando con P, ustedes van a sacar como conclusión P. Si es con Q, Q. Entonces acá, esto dependiendo de qué tienen en el ejercicio, qué les facilita más. Pero pueden sacar cualquiera de las dos. O sea, puede ser P verdadero, o sea, puede ser P la conclusión porque es verdadero, o puede ser Q la conclusión porque es verdadero. ¿Y por qué pasa eso? Porque acuérdense que en razonamiento deductivo válido trabajamos con que, sabiendo que las premisas son verdaderas, tenemos que ya si hay una conclusión verdadera o falsa. Entonces, si yo parto de que esta premisa es verdadera, me fijo, ¿qué premisa es? Es una conjunción. ¿Y cuándo la conjunción era verdadero? Solo cuando las dos proposiciones eran verdaderas. Entonces, por eso yo puedo sacar como conclusión cualquiera de las dos proposiciones. ¿Entendió?
Bueno, dale. ¿Pero entendiste? Bueno, y creo que de eso ya no queda nada. Válido. Bueno, vamos entonces con teoría de los conjuntos. Sí. Entonces, bueno, acá explica el concepto, esto no sé si ya a tomar nunca, pero bueno. Que la teoría de conjuntos estudia propiedades de relaciones entre conjuntos, que siempre hablan que son el conjunto de elementos. Entonces, por ejemplo, acá hay dos formas de definir conjuntos, por extensión o por comprensión. Por extensión va a ser el conjunto, y siempre entre llaves, siempre que se habla de un conjunto se escribe entre llaves, y por extensión se escriben los números o los elementos que tenga. 3, 2, 1, bueno. Y por comprensión se va a escribir simbólicamente la regla de los elementos que van a pertenecer a ese conjunto. Entonces acá dice, por ejemplo, que en este van a estar todos los X, o sea, todo elemento, tal que esos elementos estén incluidos dentro de los enteros y a la vez esos elementos sean mayor a -2 y menores o iguales a 3. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Uno va a ser por extensión, o sea, va a tener solo escritos los números, y por comprensión les va a, simbólicamente le van a escribir una regla de los elementos, o sea, que los elementos tienen que cumplir para estar en ese conjunto. Bueno, en los elementos, bueno, la relación de pertenencia. Acá habla del pertenece, que es la E esta de acá. Esta E significa pertenece. Entonces acá explica que siempre que se tenga simbólicamente esa E, significa que el número o lo que sea que está adelante va a estar, va a pertenecer a lo segundo que aparezca. Entonces acá, por ejemplo, dice 2 pertenece a, o sea que 2 es un elemento del conjunto A. Que acá, como en el otro, por ejemplo, en las preposiciones, siempre se escribía partiendo en el abecedario desde la P y en minúscula. Bueno, en los conjuntos siempre van a ser letras mayúsculas. Por eso acá todas las letras están en mayúsculas. Bueno, de acá explica y acá muestra, por ejemplo, cómo se escribiría, o sea, cómo se pasaría del conjunto por extensión a el definido por comprensión, que sería, como acá solo está el 3 2 1, entonces hay que hacer una regla que el que vea solo escriba el 3 2 y 1. O sea, acá escribe todos los X que estén en los naturales y que a la vez sean solo menores a 4, no iguales. Porque si hay iguales, van a poner el 4. Entonces, si es solo menores, van a escribir 3 2 1. Y el 0 no, porque no entra en naturales. Y bueno, acá explica. Entonces podemos decir que 9 no pertenece a, y no, porque solo está el 3 2 y 1. Después están los conjuntos especiales, que creo que solo dimos dos, que es el conjunto referencial y el conjunto vacío. El conjunto referencial
va a ser, o sea, gráficamente, cuando grafican, si llegan a graficar, se grafica con un rectángulo y se representa con la letra E mayúscula. Esto representa el conjunto referencial. Y esto es un conjunto que posee todos los elementos. O sea, esto sería como el todo. Esto sería el espacio. O sea, todo lo que ustedes grafiquen o hagan va a siempre estar dentro. Nunca puede estar fuera del conjunto referencial. Y el conjunto vacío sería lo contrario. Si esto es el todo, entonces esto sería nada. O sea, el conjunto no tiene un elemento. Y se representa con este cero tachado. Y no es que tenga un cero. O sea, si acá, por ejemplo, como elemento tiene un cero, ya es un conjunto y ya no puede ser conjunto vacío porque tiene un elemento. O sea, para que sea conjunto vacío no tiene que tener ningún elemento. O sea, se escribiría así, con las llaves y vacío. Este generalmente se usa para después representar la solución. O sea, si algo no tiene solución, siempre le ponen S es igual y al conjunto vacío. Hasta ahí bien, ¿no? Vale. Bueno, ahora está el cardinal de un conjunto. Esto se escribe como card y entre paréntesis el conjunto al que se le quiera sacar el cardinal. ¿Qué es el cardinal? Va a indicar la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Entonces, por ejemplo, acá dice, el cardinal del conjunto vacío, ¿cuánto es? 0. ¿Por qué? Porque no tienen un elemento. Y acá cambia la cosa. Por eso en esto tienen que prestar atención. Acá me pregunta el cardinal del conjunto vacío, pero ahora el conjunto vacío está entre llaves. ¿Qué pasa cuando algo está encerrado entre llaves que nos representaba un conjunto? O sea, siempre que teníamos que señalar elemento de un conjunto, hacíamos entre llaves. Entonces ahora tenemos el conjunto vacío entre llaves. O sea, como que está perteneciendo a un conjunto. Entonces acá tiene un elemento. ¿Por qué? Porque no me está diciendo que es el conjunto vacío. Está diciendo que el conjunto vacío es un elemento de algo, de un conjunto, no sé cuál. Entonces, como está entre llaves, va a tener uno. Eso es lo que cambia entre este y este. En este no tenía nada. O sea, en este me está preguntando cuántos elementos tiene el conjunto vacío. Y en este me está diciendo cuántos elementos tiene como el elemento del conjunto vacío. O sea, esto está dentro de un conjunto entre llaves. Y bueno, después me dice el cardinal de A, que era el conjunto de acá arriba, que tenía solo el 3, 2 y el 1. Entonces, este tiene tres elementos. El 3, 2 y el 1. Después, está la igualdad entre conjuntos, que acá dice que para que dos conjuntos sean iguales, tienen que tener sí o sí los mismos elementos. En este caso acá explica de dos formas. Acá dice que un conjunto formado del 3, 2, 1 es igual a la regla esta, que era la que vimos antes. Y acá nos dice que A es igual a todos los X naturales que son menores o iguales a 3. O sea que sería 3, 2 y 1. Entonces acá yo puedo decir que este conjunto A es igual a este conjunto formado de este elemento. ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos. Los dos tienen del 1 al 3. Y después está la inclusión entre conjuntos. Que la inclusión se señala con esta U acostada. Y para que un conjunto esté incluido dentro de otro, el primer conjunto, o sea, los elementos del primer conjunto tienen que estar dentro del segundo conjunto, el que está después. ¿Qué es lo que dice acá? Los elementos de X que pertenezcan a A y también, o sea, entonces que pertenezcan a D. En este caso, A tiene 3, 2, 1 y D eran todos los X enteros, sí, mayores a menos 2 y menores o iguales a 3.
Entonces acá escribía menos 1, 0, 1, 2, 3. Entonces, ¿está incluido? Sí, tiene el 3, 2 y 1, y el 3, 2, 1 están en el D. Entonces, se puede decir que A está incluido dentro de D. Gráficamente se escribiría así. Se escribiría de cualquier forma. Siempre suelen escribir círculo, pero cualquier forma puede ir. Y adentro, A. Aparte de eso, todo conjunto está incluido dentro de su mismo conjunto. O sea, A está incluido dentro de A y D está incluido dentro de D. Esto siempre pasa. Por si le llegan a pedir cuántas inclusiones pueden encontrar en esto y le ponen eso, entonces ahí van a tener que saber que van a encontrar las inclusiones que hayan, o sea, de uno y otro, y aparte van a tener que anotar de los conjuntos que le aparezcan cada una la que hay. O sea, A va a estar incluido siempre dentro de sí misma, D va a estar incluido dentro de sí misma, así tengan F, va a estar incluido dentro de sí misma y así con todos los conjuntos que tengan. Bueno, y acá ya empecemos con la operación. ¿Hasta ahí bien? Introiza. Bueno, entonces ahora creo que solo queda operaciones. Sí. Bueno, las operaciones entre conjuntos. La primera, la más fácil, es la unión. La unión entre conjuntos se va a representar con esta U mayúscula. Entonces van a tener un conjunto unido, por ejemplo, A unido a B. ¿Qué quiere decir esto? Que los X que estén dentro de A y los X que estén dentro de B, pero sin ninguna relación entre ellos. O sea, van a ser los dos, siempre. Entonces, por ejemplo, acá, si A y B tienen elemento en común, bueno, acá van a tener como una intersección, pero igualmente se va a pintar todo, porque acá no te está dando ni un, no te está poniendo ni un límite, te está diciendo una unión. Entonces van a ser todos los elementos de A y todos los elementos de B. Si no tienen elemento en común, lo mismo, se va a pintar todo A y todo B. Y si A está dentro de B, lo mismo, o sea, A se pintaría todo y B también. O sea, la unión es la más fácil porque incluye todos los elementos de los dos conjuntos que le están, no les pone ni un límite, ni una condición. Después está la intersección, que acá sí ya les pone una condición, porque la intersección, bueno, primero, simbólicamente se representa con la U invertida, a la vuelta. Y acá lo que les dice es que si ustedes tienen un conjunto A con los elementos A y un conjunto B, lo único que va a pertenecer a esto, a la intersección, va a ser los elementos de ambos que sean iguales, o sea, que tengan en común. Por ejemplo, acá lo mismo, en una intersección, lo único que se pintaría sería lo que, donde interseccionan, porque sería lo único elemento que ambos tienen en común. Si no tienen elemento en común, o sea, si están separados, o sea, no hay intersección, acá es donde, por ejemplo, se puede usar el conjunto vacío, porque no hay ningún elemento. Y si A es un subconjunto de B, o sea, está dentro, solo sería A, porque los elementos A están en A y aparte los elementos de A están en B. Entonces sería la intersección. A con B sería A completo. Y acá sería la intersección entre A y B. ¿Hasta ahí bien?
Bueno, diferencia entre conjuntos. Acá esto se representa con un menos, por eso diferencia. Entonces acá dice B menos A. En este, ¿a qué se refiere? Acá van a estar incluidos los elementos que estén dentro del primero, pero que no estén en el segundo. O sea, si hay una intersección, por ejemplo acá, A y B, yo lo único que pintaría sería B, pero sin la intersección que tiene con A. ¿Por qué? Porque esa intersección que sí está en B, pero ¿qué pasa? También está en A. Y la diferencia me está diciendo que tiene que estar en B, pero no tiene que estar en A. Entonces solo se pintaría B, sin la intersección. Si no hay intersección, bueno, ahí no pasa nada, ahí pintan tal cual B, porque no le afecta nada que no esté en A, porque no tienen nada en común. Y si A es un subconjunto de B, van a pintar solo lo de B sin lo que sea, o sea, quedaría así. Después, complemento de un conjunto. Este se representa con una comilla sobre el conjunto. Y a lo que se refiere es que en este caso van a estar todos los elementos que estén dentro del conjunto referencial. O sea, acuérdense que el referencial era el rectángulo de E, pero que no estén en el conjunto que les muestra. O sea, en este caso dice que tienen que estar todos menos en el A. Entonces, por eso acá pinta todo lo que está en E, pero el A deja en blanco. Si acá tuviesen, por ejemplo, porque acá no puso, pero si acá tuviesen, por ejemplo, el conjunto B, o sea, supongamos que acá hay un circulito y está el conjunto B, también se pintaría. ¿Por qué? Porque B está dentro del referencial. A no ser que en la operación les diga que se excluye B también. Ahí tampoco pintan. Pero si le dice así tal cual, o sea, A y la comilla, pintan todo lo que hay adentro menos lo que pertenece. En este caso es el A. ¿Está ahí bien? ¿Qué pasaría si suponete que está dentro de A? ¿No se pintaría? Si está dentro o sea, otro conjunto. Sí. No, porque ese conjunto está dentro de A. Está bueno. Eso no malo. Ahora sí entendí. Bueno. Bueno, y el último que queda es la diferencia simétrica entre conjuntos. Este simbólicamente se representa con como un triángulo. No me acuerdo cómo le llamaban, creo que era delta. No sé cómo se llama. Pero bueno, es este triangulito. Y este que dice que van a estar incluidos en los elementos que pertenezcan a un conjunto o al otro, pero no a ambos a la vez. O sea, si yo tengo A y B, en este caso, y hay una intersección, yo voy a pintar el A y el B, pero la intersección donde se juntan, lo que tienen en común, eso no, porque es lo que me pone como condición la diferencia simétrica, que pueden ser los elementos de uno y el otro, pero no de ambos a la vez. Por eso quedaría así. Y acá le pone algunos ejemplos distintos. O sea, si yo, por ejemplo, tengo, que tú por ahí le pueden preguntar, si ustedes tienen una unión entre A y B, pero en diferencia, o sea, hay una resta entre A intersección B, va a ser igual a la diferencia simétrica. ¿Por qué? Porque yo tengo esta es la unión de A con B, y esta sería la intersección de A con B. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que
lo que está dentro de este conjunto, pero sin que esté lo que está dentro de este conjunto. ¿Qué hay dentro de este conjunto? La intersección. Entonces, si yo a esto le saco la intersección, tengo la diferencia simétrica, que es esto. Y bueno, hasta ahí terminó la unidad 1. ¿Se entendió todo?